metros. Armstrong no perdió la conciencia mientras le llevaban a un cercano hospital de campaña. Era como una cadena de producción. Las heridas de la cabeza en una sección, las heridas del pecho en otra, las de las piernas en otra más. El teniente me miró y me dijo: has tenido suerte, 5 centímetros más abajo y no tendrías que preocuparte de nada porque estarías muerto. En el frente, la tercera división acorazada presionaba para avanzar. El 3 de septiembre de 1944, después de rebasar a las tropas alemanas atrincheradas, los soldados de la división tomaron la ciudad de Mons. Fueron una de las primeras tropas aliadas que entraron en Bélgica. Como siempre, hubo que pagar un precio. Muchos soldados de la tercera vieron cómo sus compañeros caían ante el fuego enemigo. Su tanque estaba casi a nuestra misma altura y debieron darnos con un proyectil de 88 milímetros. Todo el tanque se cubrió de llamas y el teniente no pudo salir. Cuando lo vi, me quedé helado. El día antes de avanzar, me había dicho: sargento, quiero enseñarle una foto de mi mujer y de mi hijita. Yo la miré y le dije que tenía una familia estupenda, pero él jamás pudo volver a su lado. La tercera división acorazada pagó la toma de Mons con sangre. Tras haber encabezado de nuevo el ataque aliado, la división se ganó un apodo: Punta de Lanza. Después de Mons, la tercera avanzó rápidamente a través de Bélgica: Charleroi, Namur, Lieja. La Punta de Lanza liberó una ciudad tras otra. Nos alegraba poder hacer felices a algunas personas. A mí me hacía feliz ver a la gente tan contenta con nuestra llegada. Cuando nos veían, sabían que eran libres. El general Rose era muy generoso y compartió el mérito de las victorias con sus principales oficiales, como el general Doyle Hickey. Íbamos por una carretera de Bélgica y él me dijo: vaya más despacio, Sounds. Deje que el general Hickey pase delante para que tenga la gloria de ser el primero en llegar a ese lugar. Las victorias en Francia y en Bélgica habían pasado factura a la división Punta de Lanza. La tercera sufrió miles de bajas y al terminar la guerra había perdido más tanques que ninguna otra división acorazada de los Estados Unidos. Belton Cooper fue uno de los varios oficiales encargados de evaluar las pérdidas de material de la división en las primeras líneas de combate. Comprobábamos el material que había sido alcanzado por el fuego enemigo y veíamos lo que se podía reparar y qué piezas se podían aprovechar, etc. Hicimos una lista de todos los tanques y de todos los vehículos con que contábamos. Conduciendo a la luz de las estrellas, Cooper regresaría del frente atravesando las líneas enemigas para entregar su informe. La burocracia, aun en tiempo de guerra, sería muy importante para conseguir nuevos tanques. Más de 600 tanques Sherman quedaron destruidos por completo. Otros 800 sufrieron daños, fueron reparados y volvieron a prestar servicio. Pero arreglar un tanque averiado no era solo un problema mecánico. Podíamos ver lo que había ocurrido en el interior del tanque, porque había sangre y restos humanos en todos ellos. Por supuesto, teníamos que limpiarlo todo y dejar los tanques como nuevos. A veces las tripulaciones tenían que limpiar sus propios tanques. Chuck Miller era artillero de un Sherman M4 que fue alcanzado por un obús. Un proyectil estalló justo por encima de mí. Abrió la escotilla y se llevó la mitad de la cabeza de mi comandante. Él se cayó sobre mí. Cuando pude quitármelo de encima, todos los demás ya habían salido del tanque y finalmente también yo salí. El comandante del tanque, Bill Hayes, había muerto, pero el tanque se podía recuperar. Tuvimos que volver a entrar en el tanque y sobre mi asiento había restos de su cerebro. Tuvimos que limpiar todo el interior. Sacamos los proyectiles que no se habían usado y lavamos la sangre que los había manchado. Por supuesto, era muy duro hacer aquello después de que habían matado a un amigo tuyo.
Pero teníamos que hacerlo. Teníamos que volver a entrar al tanque. Había gente que había perdido 3, 4 o 5 tanques y que volvían a meterse en otro tanque para luchar. Hacía falta muchísimo valor para hacerlo. No sé cómo lo hacían, pero tenían que hacerlo y lo hacían. Después de abrirse camino a través de Bélgica, la división Punta de Lanza se anotó otro triunfo. Fue la primera división norteamericana que tomó una ciudad alemana, un lugar llamado Röttgen. Después, la tercera división puso sus miras en la línea Sigfrido. Fue muy duro atravesar la línea Sigfrido. Tengo recuerdos muy claros de cuando disparábamos contra los fortines durante un día entero hasta que por fin podíamos atravesar la línea enemiga. Lanzábamos granadas al interior de los fortines y los inutilizábamos. Luego entrábamos con ametralladoras para aniquilar a los soldados enemigos. Después de 2 días de lucha, la tercera división consiguió cruzar las líneas enemigas. Una vez más estuvo en la vanguardia del ataque y condujo al séptimo cuerpo a través de la temible muralla occidental de Alemania. Las arduas victorias de la división Punta de Lanza alcanzarían pronto una fama legendaria, aunque también se atribuirían erróneamente al general George Patton. El general Patton era el jefe del tercer ejército de los Estados Unidos, mientras que la Punta de Lanza era la tercera división acorazada, una unidad integrada en el primer ejército. Patton fue un buen general y con mucho éxito, pero le atribuyeron muchas cosas que en realidad había hecho la tercera división acorazada. Lo sacaba de quicio que se llevase el mérito de cosas que hicimos nosotros. Escribí a mi madre: mamá, yo estoy en el primer ejército, no en el tercero. Pertenezco a la tercera división acorazada, pero cada vez que leía un titular diciendo el tercer ejército de Patton avanza, volvía a equivocarse y era incapaz de meterle en la cabeza que yo pertenecía al primer ejército. El tercer ejército al mando de Patton tenía un jefe muy dinámico al que le encantaba la publicidad. El primer ejército estaba al mando del general Kearny Hodge, un hombre muy discreto y muy modesto. Ahora mismo es un desconocido. Al hombre medio de la calle no le dice nada su nombre. Pero el primer ejército al que pertenecían el séptimo cuerpo y la tercera división acorazada desempeñó siempre un papel fundamental, al menos tan importante como el papel del tercer ejército. Realmente es muy difícil anteponer uno a otro, pero no hay que olvidar las contribuciones de la tercera división acorazada. El asombroso avance de la división Punta de Lanza durante el verano y el otoño de 1944 había llevado al límite a sus unidades de abastecimiento. La mayor parte de su combustible y su munición seguía llegando desde Playa Omaha a unos 480 kilómetros de distancia. El general Rose mandó detener el avance en Stolberg, justo al este de la línea Sigfrido. Fue la primera pausa del implacable avance de Punta de Lanza desde la victoria de Saint-Lô en el mes de julio. Los agotados soldados de la tercera división al fin podrían descansar. Si no recuerdo mal, desde junio hasta diciembre me duché una sola vez. Trajeron un camión cisterna a nuestro pelotón y cuando nos estábamos empezando a duchar, nos atacó la artillería enemiga. Así que tuvimos que buscar lugares donde atrincherarnos, mientras que nuestra ropa estaba colgada hacia los árboles. Para cualquiera que lo viese, debió de ser todo un espectáculo. La tercera división trató de proseguir su avance con una importante ofensiva en noviembre de 1944. Sin embargo, debido a la obstinada resistencia alemana, obtuvieron unos éxitos mínimos y unas graves pérdidas de hombres y armamento. Mientras tanto, Hitler había planeado un ataque total por sorpresa que se lanzaría menos de 2 semanas antes de Navidad. En otoño de 1944, Adolf Hitler había empezado a preparar un espectacular ataque por sorpresa. Su objetivo era cambiar por completo la mala suerte alemana mediante un golpe letal.
El plan de Hitler exigía una ofensiva en masa a través del bosque belga de las Ardenas en dirección al puerto de Amberes. La operación cortaría las líneas de suministro de las fuerzas aliadas que ya estaban en territorio alemán, incluida la tercera división, cuando menos desbarataría su avance hacia el Ruhr. Alemania atacó el 16 de diciembre. El ataque fue una sorpresa maestra. Al cabo de 4 días habían hecho retroceder las líneas norteamericanas unos 30 kilómetros, que se convertirían en 60 kilómetros en poco más de una semana. Fue un combate encarnizado en el que el empuje de las tropas alemanas obligó a replegarse a las fuerzas aliadas. Mientras los alemanes ganaban terreno, los aliados trataban de responder como podían. El primer ejército llevaba a sus unidades donde podía, para tratar de cerrar las fisuras y crear una especie de frente continuo, antes de que los alemanes pudieran flanquearlos y pudieran crear un frente sólido. La tercera división acorazada, acampada entonces a unos 60 kilómetros de distancia en Alemania, en Stolberg, regresó apresuradamente a Bélgica. Los primeros días de la batalla estuvieron marcados por el caos. Esa batalla fue tan confusa que apenas sabías quién estaba a 100 metros de ti. Podía haber un grupo de tropas amigas en un lugar cercano, y entre ese grupo y el tuyo podía estar el enemigo. La lluvia, la niebla, el barro y al llegar enero la nieve empeoraron una situación ya de por sí infernal. Era peligroso conducir, los tanques y los camiones patinaban sobre el hielo convirtiéndose en toneladas de acero fuera de control. El fuego enemigo podía llegar de cualquier dirección. Apareció un alemán con un bazooka y nos disparó, pero falló. Pude verle, pero no me dio tiempo a apuntarle con el cañón, así que se levantó y disparó por segunda vez. Mató al comandante de nuestro tanque y yo recibí metralla en la cabeza. Incluso cuando la situación se calmaba, seguía reinando el peligro, como la noche en que el ingeniero Bob Grablin durmió en el pajar de un granero abandonado. Trepé al pajar y me metí debajo de la paja. Supongo que serían las 11 de la noche. Poco después, oí unos ruidos. Eran los alemanes, que llevaban una linterna, una especie de generador que se encendía con un interruptor. Oí que uno de ellos decía en alemán: "Ahora debemos dormir". El siguiente sonido fue más cercano, pisadas en la escalera que llevaba al pajar. Uno de los alemanes se metió también debajo de la paja. Tropezó conmigo y me preguntó si allí se estaba calentito. Y yo le dije que sí. Por suerte hablo muy bien el alemán. Estaba muy asustado. En aquella época los alemanes no cogían prisioneros, así que era una cuestión de vida o muerte, por lo que me quedé tumbado con el dedo en el gatillo de mi rifle esperando que no me descubrieran. Debían ser las 5 o las 6 de la madrugada cuando oí que el sargento les decía que se levantaran, que tenían que ponerse en marcha. Y el alemán que tenía a mi lado me sacudió y me dijo que me despertara. Yo le dije que sí, que tranquilo, que ya iba. Y luego todos salieron del granero y yo, por supuesto, no les seguí. Durante la lucha, varios soldados de las tropas de asalto de las SS trataron de tomar un edificio en el que atendían a los americanos heridos y que estaba defendido solo por Fred Bell. Los soldados alemanes entraron y tuvimos un enfrentamiento. Yo tenía una ametralladora Thompson y una pistola automática. Cuando todo acabó, solo quedamos frente a frente a un soldado alemán y yo, que parecía tener unos 17 años. Bell tenía heridas muy graves en las manos y el joven soldado alemán se las vendó. Me sangraban mucho los dedos y me habían dado en este ojo que perdí. Y tenía metralla en el otro. No veía bien y me froté la cara con las manos, pero me la llené de sangre. Y entonces el joven soldado alemán me limpió la cara. Bell estaba inconsciente cuando los enfermeros se lo llevaron del escenario del tiroteo. Durante más de 50 años se ha preguntado si el joven soldado alemán habría muerto bajo el fuego de las unidades de la división Punta